Cuando abrí los ojos por primera vez, todo era luz, vida, perfección. No conocía el miedo ni el dolor, solo el viento fresco y el aroma dulce de los árboles del Edén. En ese lugar fui creado. El mundo estaba a mis pies y todo era mío, excepto un solo árbol. Pero un día, todo cambió. Yo, Adán, el primero de mi especie, fui el primero en perder el paraíso. Hoy les contaré cómo un solo acto lo transformó todo para siempre, cómo nuestras decisiones tienen el poder de cambiar el curso de la humanidad. Recuerdo aquel momento. El instante en que fui formado, aún no entendía la magnitud de lo que ocurría. No había nacido de la nada, sino del mismo polvo de la tierra. Esa tierra que hasta ese entonces parecía estar esperando por mí. No era solo una creación más, yo tenía un propósito, una razón para existir. Cuando fui creado, la tierra ya estaba llena de maravillas. Los cielos azules, los mares infinitos, las montañas que tocaban el cielo y las plantas que cubrían el suelo. Pero no había nadie como yo, nadie que cuidara y gobernara esa creación. Fue en ese momento cuando mi vida comenzó, y con ella la historia de la humanidad. No fui un accidente. Mi formación fue deliberada, cada parte de mí fue moldeada con intención. Dios me formó del polvo, ese mismo polvo que me recordaría siempre mi conexión con la tierra. Me convertí en algo más que un ser hecho de barro cuando sentí el aliento de vida entrar en mí. Ese aliento no era simplemente aire, era algo más profundo. Sentí como mi pecho se llenaba, y con ese aliento mi mente se abrió. De repente no solo existía, sino que comprendía. Sabía que había algo más grande que yo, algo que me había dado una chispa que ninguna otra criatura tenía. En ese instante me convertí en alguien capaz de pensar, sentir y elegir. Cuando abrí los ojos por primera vez lo vi, el Edén, mi hogar. Un jardín que no era simplemente un lugar hermoso, sino el reflejo de la perfección. Los árboles eran abundantes y deliciosos, y cada rincón del Edén me ofrecía todo lo que necesitaba para vivir en paz. Pero más allá de su belleza, el Edén era el lugar donde mi creador y yo estábamos en comunión, un espacio sagrado en el que no existía la distancia entre nosotros. Sin embargo, dentro de ese paraíso perfecto había algo diferente. Dos árboles se destacaban sobre el resto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ambos eran símbolos, puertas hacia lo eterno y hacia lo prohibido. El árbol de la vida me ofrecía inmortalidad, un vínculo directo con la eternidad. Pero el árbol del conocimiento, ese era distinto. Dios me había hablado claro. Podía disfrutar de todo en el jardín, pero el fruto de ese árbol estaba prohibido. En ese momento lo entendí. La libertad que me había sido dada también venía con una responsabilidad. Podía caminar por el Edén, disfrutar de cada fruto, de cada vista, pero no debía acercarme al árbol del conocimiento. Fue una advertencia clara, y a pesar de que no conocía aún el verdadero significado de la desobediencia, sabía que ese árbol representaba una prueba, una frontera que no debía cruzar. Aún así, el Edén seguía siendo vasto y generoso. Caminé por sus senderos, exploré sus rincones. Los ríos fluían con suavidad y aunque no lo sabía en ese momento, aquellos ríos llevaban nombres y propósitos. El Pisón que rodeaba tierras ricas en oro y el Gihón que bañaba las tierras lejanas. El Tigris y el Éufrates se extendían hacia lo que parecía ser el límite del paraíso. Pero para mí, todo era un solo mundo, una unidad perfecta. Era mi hogar, mi refugio, y aunque en ese momento no lo sabía, mi prueba. A pesar de la inmensidad del Edén y de la belleza de todo lo que me rodeaba, había algo que faltaba. Estaba solo. Lo sentía, aunque no lo entendía del todo. Caminaba entre los árboles, nombraba a cada criatura, y aunque ellas me acompañaban, ninguna era como yo. No había nadie con quien compartir mis pensamientos, mis emociones, mi existencia. Dios lo supo antes de que yo pudiera siquiera expresarlo. No es bueno que el hombre esté solo. Con esas palabras, se preparó el camino para un nuevo y trascendental momento en la historia de la creación. Algo más debía existir, alguien que completara lo que faltaba en mí. Sin que yo lo supiera, algo se estaba gestando. Y cuando caí en un sueño profundo, ocurrió lo que cambiaría mi vida para siempre. De mi propio cuerpo, de mi costado, Dios tomó una parte de mí. No fue del polvo, como fui formado yo. No, esta vez fue algo mucho más personal, mucho más profundo. Y de esa costilla formó a la que sería mi compañera, Eva. Cuando desperté y la vi por primera vez, supe que todo había cambiado. Ya no estaba solo. Frente a mí, había alguien diferente a todo lo que había visto hasta entonces. Era carne de mi carne, hueso de mis huesos. Una parte de mí que había sido creada para caminar a mi lado. Ese momento fue indescriptible. Algo en mí se completó. Todo lo que había nombrado, todo lo que había visto en el Edén,
tenía un nuevo sentido, porque ahora no estaba solo para verlo. Eva no era solo una ayuda, era mi igual, mi compañera en este paraíso que Dios había creado para nosotros. Caminábamos juntos por el jardín, libres, sin vergüenza, sin miedo. No había secretos entre nosotros, ni obstáculos entre nuestras almas. Éramos uno, y todo en el Edén parecía estar en perfecta armonía con nuestra existencia. Pero en medio de todo esto había un recordatorio constante, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sabíamos que no debíamos tocarlo. Dios nos había advertido, y aunque todo lo demás estaba a nuestro alcance, ese árbol era la única restricción. No entendíamos por qué, pero confiábamos en que esa prohibición era necesaria. Cada día pasaba como un regalo, lleno de vida y plenitud. Sin embargo, en lo profundo de mi ser, sentía que la tentación acechaba, aunque no podía darle un nombre todavía. El árbol seguía ahí, una presencia latente en el centro del Edén. No le dábamos mucha importancia, pero estaba claro que era un símbolo de algo mucho más grande que nosotros. En el Edén todo parecía estar en perfecto equilibrio. La vida fluía sin esfuerzo. Eva y yo caminábamos juntos, disfrutábamos de todo lo que nos rodeaba, sin preocupaciones ni miedo. Sin embargo, algo oscuro acechaba, algo que yo no comprendía en ese momento. La tentación era una sombra silenciosa, siempre presente, esperando su momento para revelarse. La serpiente, esa criatura astuta y llena de malicia, eligió a Eva como su objetivo. No utilizó la fuerza ni la violencia, sino las palabras. Se acercó a ella, con dulzura, y le hizo una pregunta cargada de engaño. ¿De verdad no pueden comer de ningún árbol del jardín? Era una pregunta simple, pero su propósito era sembrar duda, y la duda fue la primera grieta en la paz que habíamos conocido hasta entonces. Eva confiada respondió como lo habíamos hecho siempre. Podíamos comer de cualquier árbol, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ya que hacerlo traería la muerte. Pero la serpiente no se detuvo ahí. Con astucia, torció las palabras de Dios y presentó una tentación mucho más peligrosa. No morirán, dijo con seguridad. Al contrario, si comen de ese árbol, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Esa promesa resonó en Eva. Por primera vez, el árbol que había sido solo una advertencia comenzó a verse como una oportunidad. La serpiente había implantado una nueva visión en ella, el deseo de saber, de ser más. La fruta ya no era solo una prohibición. Ahora era una puerta a un poder y conocimiento que hasta ese momento no habíamos conocido. Eva, atrapada por la promesa de ser como Dios, tomó el fruto en sus manos. Recuerdo verla morderlo. Ese fue el momento en que todo cambió. Cuando Eva me ofreció el fruto, lo tomé sin dudarlo. En ese instante sentí que algo en mí se rompía. Comimos del fruto y en lugar de la sabiduría y el poder que la serpiente había prometido, lo primero que experimentamos fue algo mucho más mundano y aterrador. Vergüenza. De repente nos dimos cuenta de que estábamos desnudos, una realidad que antes no significaba nada, pero que ahora nos hacía sentir expuestos, vulnerables. Corrimos a cubrirnos con hojas de higuera, como si esos simples trozos de naturaleza pudieran ocultar lo que habíamos hecho. El Edén, que antes era nuestro refugio, ahora parecía ser un lugar lleno de peligro. Sabíamos que algo estaba terriblemente mal. La paz y la pureza que habíamos conocido se desvanecieron en un instante. Y lo peor estaba por venir. Escuchamos a Dios caminar por el jardín. Ese sonido que antes traía consuelo y alegría, ahora nos llenó de terror. Nos escondimos entre los árboles, aunque sabíamos que no podíamos escapar. Dios me llamó, me preguntó dónde estaba, y sentí que no podía ocultar más mi miedo. Confesé que me escondía porque estaba desnudo. Fue entonces cuando Dios preguntó lo inevitable. ¿Has comido del árbol del que te ordené que no comieras? Sabía la respuesta, pero en mi miedo culpé a Eva por darme el fruto. Y Eva, a su vez, culpó a la serpiente. El ciclo de culpa había comenzado y no podíamos detenerlo. Ese momento marcó el quiebre en todo lo que conocíamos. La decisión de comer del fruto prohibido rompió la armonía, no solo entre nosotros y Dios, sino también con el mundo que nos rodeaba. El conocimiento del bien y del mal no fue el regalo glorioso que habíamos imaginado. Era un peso, una carga que nos separó de la pureza del Edén y nos condenó a una vida marcada por el sufrimiento, el miedo y la separación de aquel que nos había creado. Cuando comimos del fruto sabíamos que habíamos cruzado una línea, pero no estábamos preparados para lo que vendría después. La paz y la armonía que habíamos conocido fueron reemplazadas por el miedo y la vergüenza. Dios nos llamó y nos enfrentó con la verdad de nuestros actos. En ese momento, nuestras excusas y culpas no podían cambiar lo inevitable. Las consecuencias de nuestra desobediencia estaban por manifestarse.
La serpiente fue la primera en recibir el castigo. Aquella criatura astuta, que había sembrado la duda en los corazones de Eva y mío, fue condenada a arrastrarse sobre su vientre por el resto de sus días. Ya no era la astuta criatura que nos había engañado, sino una bestia humillada. Y no solo eso, se estableció una enemistad eterna entre su descendencia y la humanidad. Esa serpiente, que había traído el engaño al Edén, ahora simbolizaba el mal que nos perseguiría a lo largo de las generaciones. Después Dios se dirigió a Eva. Sentí el peso de cada palabra cuando pronunció su sentencia. El dolor, algo que jamás habíamos experimentado, se convertiría en parte de su vida. Desde ese día, el dolor al dar a luz marcaría a todas las mujeres. Lo que había sido armonioso ahora estaría teñido de sufrimiento. Y no solo eso, la relación entre Eva y yo también cambiaría. Lo que antes era igualdad y unión se transformaría en una constante lucha de deseos y dominio. Dios había diseñado la relación entre hombre y mujer para ser equilibrada, pero nuestra desobediencia había alterado todo. Luego Dios se dirigió a mí. Sabía que mi castigo no sería menor. La tierra, el suelo del que fui formado, sería mi carga. Antes el Edén me ofrecía todo sin esfuerzo. Ahora la tierra se volvería dura y hostil. Tendría que trabajar con sudor y fatiga para extraer su fruto. Los días de abundancia habían terminado. Polvo eres, y al polvo volverás. Fueron las palabras que sellaron mi destino. La muerte, que antes no existía en nuestra realidad, ahora era una certeza. Lo que había comenzado como vida eterna ahora tenía un final. Y sin embargo, en medio de este juicio hubo un pequeño gesto de misericordia. A pesar de nuestra caída, Dios nos cubrió. Hizo túnicas de pieles para ocultar nuestra vergüenza. Era un gesto simple, pero cargado de significado. La desnudez que una vez no significaba nada, ahora era motivo de vergüenza. Pero en su compasión, Dios nos ofreció una forma de cubrir esa vulnerabilidad, aunque no podría deshacer lo que habíamos hecho. Finalmente llegó lo inevitable. Fuimos expulsados del Edén. Nuestro hogar, ese paraíso de paz y comunión, ya no nos pertenecía. Si permanecíamos allí, corríamos el riesgo de comer del árbol de la vida y vivir eternamente en nuestro estado de pecado. La espada de fuego giraba en todas direcciones, bloqueando el camino de regreso. Esa barrera no solo era física, sino también espiritual. Ya no podíamos vivir en el paraíso. Habíamos cambiado el curso de la humanidad. La expulsión fue mucho más que un castigo físico. Significó nuestra separación de Dios. Esa cercanía, esa relación que habíamos tenido con nuestro Creador, ahora estaba rota. El Edén se convirtió en un símbolo de lo que habíamos perdido, y la vida que nos esperaba fuera de sus puertas sería dura y llena de desafíos. Estábamos en un mundo diferente, uno que nosotros mismos habíamos transformado con nuestra desobediencia. A partir de ese momento, Eva y yo tuvimos que enfrentarnos a una nueva realidad. Ya no éramos los habitantes del paraíso, sino los primeros humanos en un mundo hostil. Con el sudor de mi frente, comenzamos a trabajar la tierra, mientras Eva soportaba el dolor de traer vida al mundo. Así comenzó una nueva historia para la humanidad. Una historia marcada por la caída, pero también por la posibilidad de redención. El Edén era solo un recuerdo lejano. Expulsados de aquel paraíso, Eva y yo tuvimos que enfrentarnos a un mundo completamente distinto, uno donde todo se había vuelto difícil. La tierra que antes nos ofrecía todo sin esfuerzo, ahora exigía arduo trabajo para producir algo. Las espinas y los cardos crecían entre los cultivos y cada día se sentía como una lucha. El sudor, la fatiga y el dolor eran ahora compañeros constantes. Lo que una vez habíamos dado por sentado, ahora solo se conseguía con sacrificio. Sin embargo, la vida continuaba. Eva y yo, aún en medio de nuestra pérdida, comenzamos a formar una familia. Nuestros primeros hijos, Caín y Abel, llenaron nuestra existencia de una nueva esperanza. Verlos crecer nos dio un motivo para seguir adelante, para encontrar algo de luz en este nuevo y hostil mundo. Pero, aunque trajeron esperanza, también trajeron consigo el reflejo de nuestra propia caída. El pecado que había comenzado con nuestra desobediencia no se había quedado en el pasado. Su sombra se extendía sobre la humanidad. Caín y Abel crecieron, pero no en armonía. La envidia de Caín hacia su hermano fue el inicio de algo terrible. Lo que comenzó como resentimiento se transformó en el primer acto de violencia en la historia humana. La muerte de Abel a manos de su propio hermano fue un golpe devastador. No solo habíamos perdido a nuestro hijo más joven, sino que Caín, marcado por su crimen, también fue desterrado. En un solo día perdimos a ambos. El dolor de la pérdida era más grande de lo que alguna vez había imaginado. En ese momento, sentí el peso completo de lo que nuestra decisión en el Edén había traído al mundo: la muerte y la separación. Pero Dios no nos abandonó por completo.
Aunque el dolor era profundo, nos dio una nueva oportunidad a través de nuestro hijo Set. Set nació después de esta tragedia, y en él encontramos una nueva esperanza. A través de él la promesa de la humanidad continuó. Set fue el portador de una nueva línea de descendencia, una línea que llevaría a la humanidad hacia adelante, aunque ya no en el estado de perfección que habíamos conocido. Viví durante 930 años y durante ese tiempo vi cómo nuestra descendencia comenzaba a poblar la tierra. Eva y yo tuvimos muchos más hijos e hijas. Los observé enfrentarse a las mismas luchas que nosotros, el trabajo duro, el sufrimiento, el miedo. Pero también los vi perseverar. Aunque ya no vivíamos en el Edén, nuestra familia seguía adelante, encontrando maneras de sobrevivir y adaptarse a este mundo que ahora estaba lleno de dificultades. A lo largo de los años algo comenzó a cambiar. A pesar de nuestra caída, los hombres empezaron a invocar nuevamente el nombre de Dios. Buscaban reconectar con aquel que los había creado, buscando una forma de restaurar lo que se había perdido. Aunque el Edén estaba cerrado para siempre, en los corazones de nuestros descendientes había una chispa, una promesa de redención que, aunque distante, seguía viva. Así terminó mi historia. Esta no es solo la historia de la caída, es también la historia de una humanidad que, a pesar de todo, sigue buscando el camino de regreso hacia su creador. Aunque vivimos en un mundo que ya no es perfecto, seguimos adelante sabiendo que, al final, la promesa de redención y restauración está en el horizonte. Mi vida fue larga, marcada por el dolor y la pérdida, pero también por la esperanza de un futuro mejor para aquellos que vendrían después de mí.